Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? La mayoría me conoce, pero soy Nelson Casillas, presidente de la Federación. Y primero darle las gracias por el tiempo que se van a tomar en esta... nada, quería darle las gracias por estar en el curso. Para nosotros es importantísimo poder avanzar en capacitaciones. Lo hicimos con los árbitros, lo hicimos el año pasado con el tema del infanto juvenil. Y nos estaba faltando esto que era los dirigentes. No solamente para solucionar problemas, sino también para que estas capacitaciones no solamente sean de 3 meses, sino que las podamos extender después de una primera etapa, en una segunda etapa, y sé que también van a ser presenciales. Lo que sí les pido es que a mí me quedó muy grabado la última de los árbitros, que fue un ida y vuelta. ¿A qué me refiero? Que no se guarde ninguna pregunta. Como dijo Fernando el otro día, no es para abogados, es para dirigentes que necesitan aprender y para algunas cosas que nos quedan colgadas y que nunca las sacamos del tintero. Entonces, pregunten, que sea un ida y vuelta, porque sé que esto va a ser así. Les agradezco la presencia de todos y bueno, y ojalá que la próxima semana seamos mucho más, porque no hace falta este tipo de capacitaciones. Un abrazo grande y lo dejo en manos de Fernando. Muy bien, muchas gracias, Nelson. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a intentar capacitar de esta forma, sabiendo que es complicado por el tema por ahí del ida y vuelta. Pero bueno, la idea es arrancar módulo a módulo, como les decía, de lo más complejo a lo más simple, de lo más simple a lo más complejo. Yo no los quiero aburrir, pero para saber a dónde vamos, lo primero que tenemos que hacer es saber de dónde venimos. Entonces, cuando hablamos de deporte, lo primero que tenemos que hacer es imaginarnos cómo comenzó la actividad física en el mundo. Hay mucha gente que dice, y que tiene un error, hay mucha gente que manifiesta, por ejemplo, que dice, yo salgo a hacer deportes, ¿no? Cuando sale a correr. Y en realidad no está haciendo deporte. Lo que está haciendo es actividad física. El deporte tiene una diferencia con la actividad física. El deporte tiene la competencia. Yo cuando hablo de deporte, hablo de una actividad que tiene reglas, una actividad que tiene competencia, una actividad que es física y motriz, y una actividad que es institucionalizada. Es decir, esa es la diferencia principal que yo encuentro entre actividad física y deporte. Es decir, por supuesto que para hacer deporte yo tengo que hacer actividad física. Pero que claro que no es lo mismo hablar de actividad física y deporte. Salir a correr, por ejemplo, por una calle, uno piensa y uno dice rápidamente, vengo a hacer deporte. No, el deporte tiene que tener competencia. Por eso también hay muchas discusiones que ahora se han entablado y que van ustedes a escuchar de aquí al más, con el tema de los nenes, con el tema de los niños o con el tema de las nenas, cuando dicen, bueno, a partir de cierta edad hay que jugar por puntos y a partir de cierta edad hay que jugar sin puntos. Hay algunos que proponen, por ejemplo, de que los niños recién comiencen la etapa de la competencia a partir de los 12 y que antes sea todo juego, sea todo dinamismo y que no se computen los resultados. Bueno, en este caso, lo que deberíamos decirle es, bueno, claramente entonces, a partir de los 12 van a comenzar a hacer deporte, porque antes de eso no hay competencia. Y todo lo que tiene que ver con competencia tiene que ver con deporte. El módulo 1 justamente habla de ese tema, habla, por ejemplo, de la cuestión de dónde surge la palabra deporte. Bueno, deporte es un verbo latino que viene de deportare, que en definitiva significa llevar algo lejos. En Roma, por ejemplo, se decía deportare, que era aquella persona que salía al campo a respirar aire fresco. En Francia, el verbo deportarse era olvidar los problemas y distraerse. En la lengua castellana después viró a deporto, que es una clase de diversión o de juego, y recién aparece esta palabra en un poema del año 1140, en el poema del Mío Cid, que habla justamente de deportarse y de divertirse. Luego, los ingleses crean la palabra sport, crean
los franceses la palabra disport, y en España recién se conoce con el nombre de deporte. Lo que en el siglo XV se habló de dipuerto, terminó luego siendo deporte. En definitiva, atleta es aquel que compite por un premio. De ahí uno va sacando y entrelazando esta etimología de la definición de la palabra deporte. De nacimiento, lógicamente, el deporte nace no ahora, tiene un origen prácticamente desde los romanos, desde los griegos, que se habla de competencia. No es que sea algo nuevo, natural, que deporte se practique desde ahora. El deporte es un derecho, debemos entender esto. Derecho de segunda generación. ¿Por qué? Porque es un derecho humano, un derecho social, un derecho cultural. El deporte va a unir a los pueblos porque es un vehículo que va a transportar cultura, que va a transportar ética y que va a transportar moral. El deporte nace con el principio de los tiempos. Desde que el hombre es hombre y antes de que el hombre era hombre, ya existía la cuestión deportiva. Norbert Elias y Eric Dunen, que son dos sociólogos que han escrito un libro que se llama Deporte y Ocio en el tiempo de la socialización, cuando nos hablan de cómo el deporte socializa a los pueblos, utilizan un cuento que alguna vez aquellos que han asistido a alguna de mis charlas siempre lo digo, que una de las teorías básicas de cómo nace la competencia la tienen Blanchard y Chesca. Blanchard y Chesca, que son dos autores, nos manifiestan de que cuando el hombre no era hombre y que era el Homo erectus, allá en la sabana hace 1,5 millones de años, en la sabana africana los Homo erectus corrían de un lado para otro. Algunos se adelantó, llegó antes a la meta, y los demás le recriminaron en el lenguaje de ellos claramente de que había pasado un obstáculo. Entonces en ese momento el Homo erectus le dijo, pero ¿dónde está escrito? Y bueno, a partir de ahí, eso crea las reglas. A partir de ahí se agregan las reglas y más o menos ahí comienza el espíritu de la competencia. Si yo quiero hablar de actividad física, un sociólogo que es Poplov dice que los ejercicios físicos nacen con la danza cultural. Los pueblos nativos lo que hacían eran danzaban y ahí tenemos la actividad física. Diem, otro sociólogo, dice que todo ejercicio físico es cultural. Mandel manifiesta de que el ejercicio físico es logrado para atraer a los dioses. Y Karl Marx, sociólogo de naturaleza socialista, dice que todo forma de deporte es preparativo para el trabajo. Una concepción utilitarista dice que el deporte en definitiva nace como una preparación para la guerra. En el origen del deporte, que el deporte, como les digo, el deporte es cultura, tomen esa base siempre, tomen esa base cuando alguien le diga, y cuando estuvimos tanto tiempo separados en la pandemia, ¿se acuerda que hablábamos de por qué era tan importante volver al deporte? Y mucha gente decía, no, porque el deporte en definitiva es un derecho que hay que menospreciarlo, y el deporte es tan importante que si uno va a la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, dice el completo bienestar físico y mental. Físico y mental. Cuerpo sano, mente sana, cuerpo sano, porque en definitiva el deporte nos sirve para eso. En los primeros tiempos, con la sociedad desorganizada, teníamos una actividad deportiva que era superflua, una actividad obligada porque se imponía el trabajo. Nosotros tenemos que pensar de que si nosotros hablamos de que el hombre, cuando comienza en los primeros tiempos, no era naturaleza como somos ahora, que somos sedentarios, era nómade, transcurría muchos espacios de tiempo para poder propiciarse la comida, y por ahí tenía que familiarizarse con los instrumentos de caza o de pesca para poder proporcionarse el alimento, y a partir de ahí empieza a utilizar un montón de cuestiones como la lanza, como el arco y la flecha, como todas estas cuestiones que le dan vida al hombre en la sociedad y que van originando los primeros deportes. La actividad física recreativa
es un pasatiempo, una diversión cultural o una supervivencia. Esto en los tiempos prehistóricos. Por ahí hay actividades físicas que tienen que ver con ritos funerarios, que tienen que ver con la alabanza hacia los dioses, que tienen que ver con danzas culturales, pero que también tienen que ver con la supervivencia. El deporte moderno, por supuesto, comienza a aparecer con los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Allá por, imaginemos el año 776 a.C., donde aparecen los primeros Juegos Olímpicos de la Antigüedad, donde se competía con carreras de caballo, enfrentamientos de lucha greco-romana, lanzamiento de jabalina, maratón. La maratón tiene una historia, según dicen algunos, de que antes de que cayera Atenas, Maratón también caía. Entonces una persona corrió los 42 kilómetros, 400 metros, llegó y cayó fulminado, pero para decir de que la ciudad había aguantado. Esa es un poco la reseña de por qué se llama maratón a la competencia. El deporte moderno se va dividiendo, tiene diferentes etapas. En la antigüedad, el deporte era supervivencia, ritos fúnebres, rituales de guerra. En la Edad Media ya comienzan a aparecer cuestiones diferentes. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de los juegos de caballeros y de los juegos populares. La Edad Media tiene un fuerte componente, para que ustedes saben. Ahí aparece el deporte del fútbol. El deporte del fútbol, que es el que nos interesa a nosotros, aparece fuertemente en la Edad Media. ¿Saben por qué? Porque si bien los chinos practicaron algo que se llamó el Cujú, si bien los japoneses practicaron el tai chi, si bien los juegos mesoamericanos aquí en América también, los aztecas y los mayas jugaron algunos juegos dedicados a hacer goles en el Portal del Sol, y aquel que lo hacía después era sacrificado para los dioses. La realidad es que el calcio, el juego del calcio, se hace muy popular en tierras italianas. Y en la Edad Media, este juego es prohibido. ¿Por qué es prohibido? Porque era un juego muy, pero muy fuerte, y donde hasta se provocaban muertes. Entonces, todo lo que no podía controlar la Iglesia Católica, lo que hacía es lo prohibía. Entonces hay bandos para prohibir la forma de organización de este deporte. El fútbol se va hacia las Galias, llega a territorio británico porque lo llevan las invasiones romanas. Los romanos y en este caso los galos jugaban en los tiempos de tregua de los ejércitos al fútbol. La edad moderna tiene un fuerte contenido educativo, amateur, profesional, olímpico y lo que es la explosión del deporte con la revolución industrial. Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, aquí hay que hacer un detalle, hay muchas mujeres que están haciendo el curso, y la verdad es que el fútbol y el deporte en sí ha sido a lo largo de toda la historia muy, pero muy machista. Si yo quiero buscar algo machista, tengo que buscar la iglesia y el deporte. ¿Por qué? Porque desde que nació el deporte, en el año 776, las únicas mujeres que podían competir en los juegos eran las espartanas, porque Esparta tenía una forma diferente de ver el gobierno. Los demás no competían, solo hombres libres y ciudadanos podían competir en los Juegos Olímpicos. En los primeros Juegos Olímpicos había carrera, había salto, lanzamiento de disco, había lucha, había boxeo, había pancracio, había encuentros ecuestres, y la prohibición de la participación de la mujer. Quinisca de Esparta fue la mujer que ganó la carrera de caballos y recibía como premio el caballo. En la edad antigua, los griegos, los romanos, los espartanos, los chinos fueron los que más se expandieron en esto de la familiarización con el deporte. El deporte, como les decía, yo tomo una diferencia ahí que es importante, porque si uno busca en el diccionario de la Academia Real Española, se va a encontrar que dice deporte, recreación o pasatiempo,
y va a encontrar otra acepción que dice deporte, actividad física, actividad competitiva, sujeto a reglas e actividad organizada. Yo tomo eso como deporte. Esa es la realidad. La actividad física es la actividad motriz, la recreativa, la lúdica, la de rehabilitación, la competitiva. Puedo hacer actividad laboral o actividad formativa. Es competitiva, puede ser unilateral, puedo yo jugar, hacer alpinismo, puede ser bilateral, puede ser boxeo, puede ser colectiva, puede ser el fútbol. Es reglada porque está sujeta a reglas ya predispuestas. El reglamento del fútbol, el reglamento del básquet, el reglamento del vóley, esas son las reglas que impone el deporte. Y está sujeto a instituciones, por eso decimos que está mensurada, porque está sujeto a instituciones que en definitiva son las que las contienen, son las que dictan esas reglas. En el deporte medieval, del siglo V al siglo XII, el culto al cuerpo está mal visto por motivos religiosos. Esa fue la realidad. Entonces, se utiliza el deporte en esa época, del siglo V al siglo XII, como supervivencia. Se utiliza para la guerra. Ahí aparecen los juegos de caballeros, que eran prácticas militares. De ahí surge, y muchos por ahí que si tengo profesor de educación física, van a encontrar que la primera teoría de la educación física es una educación militarizada. Por ahí encontramos el Jeu de Paume, que es el antecedente del tenis, y el Soulet, que es el antecedente del fútbol. En la modernidad del siglo XVI al siglo XX, se recupera la fuerza del deporte, porque se lo comienza a vincular, que esa es la ventaja, que comienzan a aparecer con la salud. El deporte comienza a ser una materia de pensar en la salud. Y con la irrupción del Renacimiento, que permite cambiar un poco la forma de pensar, se rescata el deporte. Antes sale lo que soy. Cardien, por ejemplo, dice que el deporte es nieto del Renacimiento y es hijo de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, en 1789, impone una especie de paradigma en esta cuestión de permitir de que el deporte en definitiva vaya surgiendo. Yo lo divido en 5 etapas, esta clasificación es mía. 5 etapas divido el deporte. Primero digo una etapa prehistórica, donde aparecen juegos culturales, juegos no agonales. Eso, la prehistoria hasta el 776 a.C. Una segunda etapa que la tomo del 776 a.C., un periodo larguísimo, hasta 1896, cuando hablo de juegos agonistas, la cultura del músculo. Y a partir de ahí, de 1896 en adelante, a 1936, tomo el deporte en la concepción de amateurismo. Hasta 1936. ¿Por qué tomo 1936? Porque de 1936 a 1992, fíjense la fecha, 1936 coincide con las Olimpiadas de Berlín. Y ahí comienza la cuestión mediática, la primera transmisión televisiva de lo que es el deporte llevado al deporte de masas, 1936 a 1992. ¿Y por qué tomo 1992 hasta nuestra hora, hasta nuestra era? Porque en 1992 es la primera vez que los americanos llevan un Dream Team a los Juegos Olímpicos. Y ahí ya, entonces encaro, dejo aquella bacha o aquel bache de deporte mediático y lo coloco como deporte profesional. Porque a partir de 1992 hay una expansión del deporte profesional en el mundo que es realmente fenomenal. Si yo tomo un punto y digo, ¿cuándo explota el deporte? El deporte explota, para que ustedes sepan, a partir del 1850. ¿Y saben dónde explota? Explota en Inglaterra. Porque no todos los deportes nacen en Inglaterra como piensa la gente. No, no. Los ingleses son los que le dan las reglas. El fútbol, por ejemplo, no nació en Inglaterra, pero el fútbol como conocemos que se juega hoy en día, sí nace en Inglaterra, porque los ingleses son los primeros que le dan las reglas. Los ingleses interpretaron que los juegos que ellos jugaban, que eran una especie de rugby y una especie de fútbol todo combinado, o si se quiere, de una especie de rugby australiano, que se jugaban en las escuelas, era muy, pero muy fuerte.
y entonces provocaba lesiones, y lo que provocaba también era que las familias ricas quisieran ir a esos colegios porque se practicaba deporte. Estamos hablando de 1850 en adelante, donde la gente pobre tenía que trabajar 14 horas por día para poder comer, y donde las familias, por lo general, las familias ricas vivían en las ciudades y las familias pobres vivían en los campos. Entonces, los que practicaban deporte eran, en definitiva, los ricos. La aristocracia y la burguesía son las que organizan, en primer momento, los colegios y los clubes. De hecho, el primer club que se conoce y tiene memoria aparece en Sheffield en el año 1857, que dicen que es el primer club fundado con naturaleza futbolística en el mundo. Se organizan de a poquito los primeros clubes para empezar a pensar en competir. Desde 1857, al nacimiento del fútbol, el fútbol primero crea las reglas que el rugby, 1863 crea las reglas del fútbol, 1871 se crea la Federación de Rugby. En 1863 se reúnen, esto quizás es un mito, en una taberna, la taberna de Framasoni, se reúnen 16 delegados para tratar de cómo van a organizar el tema del fútbol y el tema del el rugby. A ver, fútbol, ¿qué significa? Pie pelota, eso es lo que significa fútbol. Entonces, darle con el pie a la pelota. Lo que hacen es reunirse y bueno, aquellos que querían jugar con las manos, con el pie, dicen nosotros no aceptamos este cambio de reglas, y se fueron y fundaron luego la Federación Inglesa de Rugby, que como dije se fundó en 1871. Y aquellos que propusieron seguir jugando, pero en este caso utilizando solamente el pie, y el único que podía utilizar las manos era el portero, fundan lo que se denomina la Federación Inglesa de Fútbol. Esa es la que primero surge, la primera federación del mundo. Ingleses, escoceses, británicos crean allí los primeros partidos. De hecho, el primer partido internacional que se conoce es el que juegan Inglaterra y Escocia, y la realidad es que se arma un sistema donde los clubes comienzan a ser importantes. Los ingleses, primero, hay una película que ha dado Netflix que marca un poco Juego de Caballeros, un poco una realidad, no virtualmente es como dice la película, pero más o menos aquellos que la vieron pueden interpretar que ha sido así. Los ingleses lo que hacen es crear equipos de fútbol donde jugaban solamente las clases acomodadas, las clases que tenían tiempo, porque claramente para poder lograr jugar al fútbol tenías que tener tiempo, y solamente tenían tiempo los ricos para jugar. Los pobres no tenían tiempo. ¿Cómo hacen en este caso los pobres para poder aparecer y jugar? Bueno, los comienzan a contratar en las empresas, los comienzan a contratar en las fábricas, y a partir de ahí nace un movimiento mundial, nace un deporte de masas, y esto es lo que les quiero contar, que es importante y que les sirve a ustedes, porque algunos por ahí les pueden preguntar, ¿por qué el fútbol es el deporte más popular del mundo? No es el deporte que tiene la mayor cantidad de practicantes el fútbol, ¿eh? El fútbol, en definitiva, no es el deporte que tiene mayor cantidad de practicantes, porque el deporte que tiene mayor cantidad de practicantes es o la natación, ¿sí? O algún otro deporte de China o de India, porque hay que tener en cuenta un detalle: de los 8.000 millones de habitantes que tiene el mundo, 3.000 millones viven entre China e India, y ni en China ni en India el fútbol es un deporte popular. Es muy poquito los chinos que practican fútbol, son muy poquitos los indios que practican fútbol. Ahí hay otros deportes muy fuertes, como por ejemplo la natación. La natación es el deporte que tiene mayor cantidad de federados en el mundo. Segundo aparece el fútbol. Pero sin lugar a dudas, el fútbol es el deporte más popular de todos. ¿Y por qué el fútbol es el deporte más popular de todos? Porque el fútbol es el único deporte, donde la gente va a ver los partidos por pasión.
Esto no se ve en el rugby, no se ve en el hockey. En el hockey por lo general acompañan los padres, en el rugby acompañan los familiares, pero en el fútbol no. Y el fútbol nace de esa manera, ¿por qué? Porque se da esta dicotomía de que el pobre le quiere ganar al rico. Entonces, cuando comienzan a aparecer los primeros pobres de bolsillo, en definitiva pobres de bolsillo, en los equipos donde jugaban los burgueses, donde jugaban los nobles, todo el barrio, toda la gran barriada, toda la gente que vivía en la periferia de Londres y en los lugares fuera en este caso de las ciudades, iban a ver a ese jugador para ver si podía ganar. Se generan las primeras hinchadas que aparecen. Después los ingleses, que de eso se trata los libros de sociología, intentan con el deporte, con todo el deporte, llevarlo hacia otros continentes para establecer una especie de colonización. Es por eso de que lo primero que hacen es traer ingleses y escoceses este deporte aquí a la Argentina. Hay una discusión que se plantea muchas veces porque, bueno, todas las historias siempre aparecen en Buenos Aires. Dicen de que Watson Hutton, que fue el fundador de la Asociación del Fútbol Argentino, el fútbol en definitiva se comenzó a jugar en Buenos Aires, pero tenemos que también contarle a la gente que durante el mismo tiempo Isaac Newell's, fundador de lo que es el deporte en Rosario, llegó también a Rosario con una pelota y un reglamento bajo el brazo y comenzó a jugar en los puertos de Rosario, comenzó a jugar y practicar deportes en lo que es Rosario, que es una de las ciudades donde aparecen también los primeros clubes. El primer club de la Argentina fue fundado en el año 1875, sí señor, el Club Mercedes. Ahora ese club estaba por ingresar a la primera D. Y para aquellos que somos entrerrianos, es bueno recordar que el primer club de la provincia de Entre Ríos es el Club Victoria Park, que es de Concordia y que, si mal no recuerdo, fue fundado en 1897. No tengo aquí bien la fecha, pero me parece que fue en 1897 o 1896. Fundado el Club Victoria Park, que fue el primer club que todavía existe, que es el Club Atlético Victoria ahora, que ha cambiado de nombre, pero que su primer nombre fue el Club Victoria Park. Primer club de la provincia de Entre Ríos, justamente fundado por fundadores ingleses. Lo mismo ocurrió aquí en nuestra zona, en nuestra localidad, aquí en el departamento Colón, donde en el año 1904, 7 años después de la fundación del Club Victoria Park, se funda el Club Liebig. El Club Liebig, que participa también en la Liga de Colón, el Club Victoria participa en la Liga Concordiense, fue fundado en junio de 1904, un club fundado también por von Liebig, es por eso que recibe el nombre de Liebig. Atlético Uruguay también es más o menos de la misma época, también fundado en 1904. El fútbol adquiere esta dimensión que nosotros le damos de importancia, porque el fútbol se juega en todos lados. El fútbol es un deporte que se juega en la calle, el fútbol es un deporte que se juega en los potreros, que se jugaba en los puertos. Entonces aquí en la Argentina aprende rápidamente. Primero, lógicamente, la primera organización nace en los colegios, por eso aparecen los nombres Alumnus School, equipos Banfield, Lomas Athletic, son el All Caledonian, son los primeros equipos que aparecen en la órbita de la primera Asociación del Fútbol Argentino, fundada en el año 1893, refundada luego en el año 1894. Esos equipos son los que integran lo que se llama el amateurismo. Fútbol amateur, el fútbol cada vez es más popular, pero lo pueden jugar solamente los colegios. Hasta que al entrar en 1900 empiezan a aparecer los primeros clubes de barrio. Los primeros clubes de barrio, que esa es la importancia. Cada barrio de Buenos Aires comienza a crear un club. Ya existían antes
porque el Club Gimnasia y Esgrima de La Plata, por ejemplo, data de 1887. Y empiezan a aparecer los clubes como Boca, como River, como Independiente, como Racing, como Banfield, es decir, los clubes que van formando, cada barrio va formando un club. Y a partir de ahí son los colores, las tradiciones, y eso es lo que nosotros hemos copiado, ¿sí? Hemos traído aquí en nuestra zona. Porque lo que repercute en Buenos Aires con aquel principio del amateurismo, ¿qué significa que el fútbol sea amateur? El fútbol significa que sea amateur, que el jugador no cobre dinero para jugar. Ese es el amateurismo. El jugador no cobra dinero para jugar, no tiene contrato. Hoy diríamos, ¿cuál es la diferencia entre amateurismo y profesionalismo? Es que el jugador no tiene un contrato. Por eso muchas veces se da también esta pregunta, aprovecho para salvar la hora, cuando dicen, ¿se le puede protestar un partido cuando un equipo, por ejemplo Atlético Paraná, que juega en la primera división de la Liga Paranaense, pero que también juega en el torneo argentino A, baja a un jugador que tiene contrato y lo hace jugar en la liga local? Depro, por ejemplo, que juega en la Liga de Colón, porque juega el sábado por el torneo federal, el domingo juega contra Santa Rosa, por ejemplo, y coloca un jugador que tiene contrato de AFA, o por obligación hay 10 contratos para los equipos que juegan torneo argentino. ¿Puede hacerlo? Y puede hacerlo. Pero si un equipo le protesta el partido, le va a ganar los puntos. ¿Por qué? Porque claramente hay una diferencia entre el fútbol profesional y el fútbol amateur. Y la diferencia está marcada en qué? En el contrato. Es decir, no es que todos los jugadores que juegan en el Depro, por ejemplo, y tomo el Depro porque es de la Liga de Colón, no pueden jugar en los torneos locales. No puede jugar aquel que tiene contrato. ¿Por qué? Porque el fútbol nuestro, como lo dice el reglamento, es fútbol aficionado, fútbol amateur. Y aquel que tiene contrato, tiene un contrato laboral y ya no es aficionado, ya forma parte de lo que es el fútbol profesional, que es el ítem, justamente la Asociación del Fútbol Argentino y la FIFA no nombran al jugador aficionado, nombran al jugador profesional. Dicen aquel jugador que tiene contrato de trabajo. El jugador aficionado, aquel jugador que percibe solamente los viáticos. Pero volviendo a la historia que les estaba contando, le decía de que durante muchos años del nacimiento de la AFA, 1894 hasta 1931, primó lo que se llamaba el amateurismo. Un amateurismo que ya era disfrazado. ¿Por qué? Porque en el objetivo de ganar, después de los primeros años donde Alumni, con los hermanos Brom, dominaron todo el circuito del deporte en la Argentina, aparecieron clubes como por ejemplo Racing y clubes importantes como Boca, como River, que comenzaron a ver de que el fútbol acaparaba mucho interés no solamente aquí en la Argentina, sino en el mundo. De hecho, Boca hizo una gira por Europa, aparecen los primeros campeonatos olímpicos, el campeonato olímpico del 24 y el 28, donde Uruguay es campeón, Argentina es protagonista, aparecen los primeros campeonatos sudamericanos que se comienzan a jugar en el año 1914. Antes de eso se jugaba lo que se denominaba la Copa Lipton. La Copa Lipton era un invento inglés de un famoso visionario que era un empresario de té, el té Lipton, que era de naturaleza inglesa, y por eso para promover la venta de té, jugaba lo que se denominaba la Copa Lipton, que la disputaban Argentina y Uruguay. En 1912 se refunda nuevamente la AFA, comienzan a aparecer, desde ahí se comienza a llamar Asociación del Fútbol Argentino. Y en el año 1935, en este concierto de números que uno tiene, al hablar de deportes, en 1935 aparece lo que nos interesa a nosotros, el Consejo Federal. Impulsado, porque comienzan a aparecer equipos en el interior, y porque AFA solamente contenía, porque la realidad, como dijo Grondona algún día, los clubes fundadores de la Asociación del Fútbol Argentino son los clubes porteños, aquellos que militaban en la vieja metropolitana,
y necesitábamos contener de alguna manera a los equipos que aparecían en el interior del país. Y en el interior del país empiezan a aparecer primero los equipos rosarinos, Newell's y Rosario Central, después más acá los equipos cordobeses, que son los equipos más importantes, los santafesinos, que son los que empiezan a aparecer. Entonces se crea el Consejo Federal de Fútbol. El Consejo Federal de Fútbol que hoy nuclea a más de 225 ligas. 225 ligas son las que integran el Consejo Federal de Fútbol. Y en esas 225 ligas, por supuesto que sí, que hay una posibilidad de seguir sumando. Dentro de ellos están las 19 ligas que componen el ámbito de la Federación Entrerriana de Fútbol. Y como decía, ¿no?, en esas 225 ligas, 10 ligas fundadoras fundan lo que se denomina el Consejo Federal. Consejo Federal es un órgano ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino que tiene como presidente a el presidente de la AFA. Es decir, el presidente de la AFA, el Chiqui Tapia, es el mismo presidente también del Consejo Federal. Es decir, ejerce las dos presidencias. Es el presidente ejecutivo, mientras que el otro presidente, que es el que conocemos nosotros, en este caso tiene que ver con Pablo Trovillino. Bueno, decía de que a partir del siglo XX, con esta movida del deporte, el deporte se reglamenta, aparecen los reglamentos, el deporte se masifica, aparecen los grandes estadios, el deporte es un deporte social y para todos, el deporte le empieza a dar lugar a la mujer. La mujer hasta en las Olimpiadas de 1896 no participó, en 1900 participó en forma mixta, en 1904 participó la primera mujer, a partir de 1930 empieza a aparecer la mujer apareciendo en todos los deportes. Aparece el deporte femenino muy fuertemente, ya en el siglo XX, en la última Olimpiada que se realizó fueron 51% de varones, 49% de mujeres, y aparecen también el deporte inclusivo. El deporte inclusivo, si usted quiere, el deporte adaptado. ¿Qué es lo que nos trae el siglo XXI? ¿Qué es lo que aparece en el siglo XXI? En el siglo XXI aparecen los grandes contratos. El deporte sigue siendo tan importante como era en el siglo XX, pero aparecen los grandes contratos. Aparece la televisión, aparecen nuevas reglas. A ver, ¿quién podía imaginar, por ejemplo, de que aparezca el VAR en algo tan poco cambiante de reglas como en el fútbol? Pero sí, aparece el VAR, aparece lo virtual, aparece esto que nosotros estamos haciendo. Hace algunos años era imposible, pero bueno, aparece lo virtual que un poco cambia el mundo. Y en el medio de ello, en el medio de todo esto, aparecen también las enfermedades, la pandemia y un parate prácticamente de 2 años. Parate de prácticamente 1 año y medio, 2 años. Es un poco un recorrido de lo que ha sido la historia del deporte, que es bueno darla, que quizás es un poco aburrida. Yo se las hice en un recorrido muy rápido, porque sé muy bien que a muchos por allí no les interesa todo este recorrido, pero vuelvo a decir, yo siempre que doy este tipo de cursos, siempre arranco por lo mismo, porque creo que es fundamental, más allá de que aburra en la primera edición, hablar de estos temas, porque vuelvo a repetir, para saber a dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Tenemos que saber que actividad física no es lo mismo que deporte, que el deporte tiene el gen competitivo. Tenemos que saber, sobre todas las cosas, dónde se crearon las reglas del fútbol y por qué. ¿Por qué? Por ejemplo, en algo que después vamos a hablar con el derecho de formación, que es muy importante decirlo, en los primeros tiempos, en 1863, cuando arrancó el fútbol, uno podía jugar hoy para All Caledonian y mañana para
en este caso otro club inglés, para el Sheffield, porque no había imposibilidad de pases. Uno podía pasar de un lugar a otro y no había ningún requisito para cumplirlo. Cuando los jugadores comienzan a parecerse buenos y malos, y un jugador comienza a hacer mucha diferencia, empiezan a aparecer las figuras, y cuando los empresarios del norte empiezan a traer jugadores del sur, porque tienen dinero para hacerlos trabajar en fábrica y canjearle, pues estaba prohibido pagarle al jugador, pero le canjeaban el trabajo, porque era todo amateur, le canjeaban el trabajo por el juego, entonces no trabajaban ni jugaban. En el año 1891, la Federación Inglesa crea las reglas del poaching, que significaba que un jugador, o cerrojo, o candado, significaba que un jugador no podía pasar de un club a otro, por lo menos en un periodo comprendido en un año. Eso le aseguraba que, nace en la lista de buena fe, te aseguraba de que durante el año calendario, ese jugador, Juan Pérez, por ejemplo, o José Ortiz, iba a jugar para el Sheffield todo el año y que no se iba a poder ir. Esa fue la primera norma que se adoptó. Y después se comenzaron a utilizarse otras normas, que a partir de que el jugador firmara un compromiso de voluntad con un club, iba a estar ligado a ese club prácticamente de por vida. ¿Por qué? Porque el único que podía utilizar y dar el pase era el mismo club que había otorgado la ficha. Eso lo vamos a ver después en el recorrido que nos habla de derecho de formación, porque eso termina cambiando. Recién, imagínense que esa norma se crea en 1891 y recién para el fútbol profesional tiene un cambio en 1995, con el famoso caso Bosman, y cuando el Tribunal Superior Europeo dice que el jugador que no tiene contrato de trabajo, no tiene contrato y los contratos son por 3 años, es libre de irse a donde quiera. Es decir, que eso es lo que finaliza con el derecho de retención que se instituyó por un periodo de más de 100 años. Hay casos emblemáticos, por ejemplo el caso de Kini, el goleador del Sporting de Gijón, que quiso pasar durante 6 años consecutivos al Barcelona y que nunca pudo pasar. ¿Por qué? Porque cada vez que iba a negociar el pase, el Sporting de Gijón pedía una cifra de dinero que el Barcelona no quería pagar. Bueno, eso todavía sigue existiendo hoy en el fútbol nuestro. El fútbol nuestro que tiene reglas y que está fijado justamente con la libertad de acción del jugador. Hoy, y también lo vamos a hablar, les adelanto que vamos a tocar ese tema en otra clase que tiene que ver cómo se hace, cómo se retiene un jugador, por cuánto tiempo, cómo un jugador pide el pase, la libertad de acción, de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque un jugador cuando realiza la firma, el consentimiento, que se llama consentimiento explícito, donde firma la doble ficha de inscripción, algunos utilizan una ficha blanca y una ficha verde, donde el jugador coloca todos sus datos, la firma, la impresión del dígito dedo pulgar, coloca la fotito y la ficha médica. A partir de ahí, ese contrato, porque eso es un contrato, una especie de contrato, que es el fichaje, y el derecho federativo pasa a poder del club que lo ficha. Y entonces ese jugador, para poder conseguir que su pase sea dado sin que el otro club pueda negar, tienen que pasar 2 años desde que dejó de firmar planilla de partido. Entonces, eso está generando hoy una serie de inconvenientes. ¿Por qué? Porque se discute la naturaleza y la libertad de acción del jugador y nos encontramos muchas veces con cartas, documentos, más cuando el jugador es menor, solicitando la libertad de acción del jugador, y esas cartas, documentos, por lo general, le ocasionan un dolor de cabeza a un club. El club las contesta, y una vez que la contesta en forma negativa, y tenemos casos donde aparecen los amparos. Un amparo o también, no solamente un amparo, sino que puede ser una medida autosatisfactiva. La medida autosatisfactiva lo que hace es agotarse en sí misma, es decir, provee la cuestión de fondo, con diferencia del amparo, que el amparo lo que hace es habilitar al jugador para después tratar la cuestión de fondo. Pero bueno, se vienen dando algunos casos, no en una liga, sino en varias, con respecto a este tema, que es un nacimiento y una cobertura inglesa. Eso nació, como dije, en Inglaterra, se fue extendiendo con el paso de los años,
y hasta el año 95 con este jugador Jean-Marc Bosman, que era un jugador en definitiva de poca monta, no era un gran jugador, pero fue el que cambió la forma de ver. La realidad es que las ligas amateur de alguna manera se tienen que proteger, porque si nosotros empezamos a judicializar que cada jugador que no se siente a gusto en el plantel se quiera ir del club y el club le llega el pase y en este caso se judicializa, empieza a pasar todo esto por la justicia y vamos a tener mínimo 30, 40, 50, 60 jugadores acudiendo, golpeando las puertas de la justicia. Debemos crear un mejor reglamento. A mí me parece de que más allá de que hay formas que están utilizando las ligas para realizar un reglamento interno, muchas veces anticonstitucionales, porque las normas del deporte en sí son anticonstitucionales, porque van en contra de la libertad de un individuo, es decir, la libertad de asociarse. Si yo quiero irme del trabajo, me voy mañana, tendré que, me pagarán la indemnización o no, perderé el derecho de indemnización, pero cambio de trabajo, y bueno, no puedo irme de un club, así que es anticonstitucional, pero nosotros también tenemos que tratar de proteger a los clubes, porque si no, la cuestión sería inviable. La cuestión sería inviable. Hay maneras, después las vamos a seguir charlando, cuando lleguemos, por supuesto, a hablar de derechos de formación, porque los derechos de formación son otra cosa muy importante, que hoy los clubes no los están reclamando y tienen mucho derecho. No solamente el derecho de formación que provee la Asociación del Fútbol Argentino. La Asociación del Fútbol Argentino crea un sistema de aportes que los clubes tienen derecho a gozar, pero la ley 27.211, que es una ley creada en el año 2015, es mucho mejor, mucho más importante, y que nos da la oportunidad a los clubes del interior del país, cuando el jugador celebra un contrato profesional, a poder reivindicar el derecho. De esto también vamos a estar hablando, porque ya tenemos, por ejemplo, un antecedente muy importante aquí en nuestra provincia, que es el fallo Casco, que lo hizo Federico Mastaglia, abogado de María Grande, donde ganó una cifra muy importante de dinero, casi 6 millones de pesos, que tiene que pagar River, obligado a pagar River este año. Fue el juicio contra la entidad, Atlético María Grande, le hizo juicio a Casco por ese fallo y se lo terminó ganando. Y bueno, hay muchos jugadores. Yo repaso la provincia de Entre Ríos y me encuentro que hay muchos jugadores que tienen contrato y que nunca los clubes han recibido nada. Y la 27.211 es una ley que no solamente paga el primer contrato, como paga, por ejemplo, el boletín 5.570 de AFA, sino que la 27.211 es una ley que paga la renovación de contrato. Entonces, es por eso de que es muy importante ir conociendo estas aristas, porque son aristas determinantes y muy destacadas que nos pueden llevar a un camino para poder tener una moneda para el club que me parece que es muy destacada. Bueno, repasábamos un poco en este módulo, que es el módulo 1, el origen de los deportes. El que me está escuchando del otro lado dirá, no me voy con nada valioso en el día de hoy, porque yo no aprendí cómo se hace un pase, me voy con una idea muy livianita de lo que es el derecho de formación y cómo son algunas cuestiones, porque la realidad es que para aprender todo esto, si yo me tomaría 1 hora y media para hablar solamente de estos temas, y la verdad que ustedes irían con una idea somera de todo, muy pequeñita, y que prácticamente no les serviría en lo que es este curso, que abarca 12 módulos, 12 módulos que tienen que ver con cada una de las cuestiones más importantes que tiene el derecho deportivo, y que, por ejemplo, va a hablar en el segundo módulo, ya se los adelanto, de qué clase de derecho es el derecho deportivo. Va a hablar si existe la autonomía del derecho deportivo. Nos va a llevar a repensar qué significa el derecho del deporte
qué significa derecho deportivo y qué significa el derecho al deporte. Nos va a llevar a pensar si nosotros tenemos en la Constitución Argentina, en la Carta Magna, nosotros tenemos previsto el derecho al deporte. Tenemos la palabra deporte en la Constitución Argentina. Nos va a llevar el segundo módulo el viernes que viene a hablar del deporte en las constituciones provinciales. ¿De qué estamos hablando? En Entre Ríos, por ejemplo, artículo 27, que dice claramente que el deporte es un derecho social. Sí, la Constitución de Entre Ríos, pero también vamos a examinar cada una de las constituciones que componen la República Argentina. Yo el otro día estuve en San Luis, justamente hablando de este tema, y en San Luis, la Constitución provincial, le dan un fuerte, en San Luis hay una fuerte perspectiva pública del deporte. Pero sin embargo no está en la Constitución de San Luis muy bien definido qué es el deporte. Sin embargo, uno encuentra en San Luis grandes elementos. Yo estuve 4 días quedándome en La Pedrera, vi una cancha para 32.000 personas, un autódromo, un complejo de 66 hectáreas, una cancha de fútbol para 28.000 personas con medidas olímpicas, una cancha auxiliar, un autódromo, una cancha de básquetbol, un anfiteatro, un lugar para equinoterapia y muchísimas cosas más en 66 hectáreas que tiene ahí La Pedrera, donde se estuvo jugando hace poquito el campeonato de balonmano y de sextobal, pero no aparece la palabra deporte en la Constitución de San Luis. Y después también vamos a examinar en el módulo siguiente el deporte en las constituciones latinoamericanas, porque creo que es importante reseñarles a usted para que después, cuando hablemos de estas cuestiones y nos preguntemos a dónde hay que apuntar, para poder después recorrer y preguntarnos cómo sacamos beneficios, cómo podemos profesionalizar un poquito más el deporte, o cómo podemos sumar conceptos para poder pedir algún subsidio, de dónde surge estas cuestiones. En el módulo 3, yo voy a estar en compañía aquí porque vamos a hablar del deporte y el género. Vamos a hablar de la mujer en el deporte, los orígenes históricos de la participación de la mujer, el tema del género en el deporte, que hoy está muy de moda, y casi le diría, hoy no tiene mucha solución. No hay, después lo vamos a ver, pero hay un gran problema ahí. ¿Por qué? Porque el género no es el sexo. El género es autopercibirse de manera diferente a la que soy sexualmente. Entonces, por ejemplo, la nadadora norteamericana, un nadador norteamericano que era un nadador mediocre, que estaba dentro de los 100, quizás, hoy es la mejor nadadora norteamericana. Eso es algo que hoy está en discusión en el mundo y que todavía nadie ha podido colocarle una cuestión de fondo. Está muy difícil. Vamos a hablar de las normas reglamentarias deportivas en cuestiones de género. Vamos a hablar de la participación de la mujer del deporte en la actualidad, de los cupos y la ley del deporte en las cuestiones de género, del sistema androcéntrico y las desigualdades. Todo el mundo habla hoy de que hay que darle un lugar a la mujer. Miremos para adentro y observemos las comisiones directivas de cada club. ¿Cuántas mujeres hay en las comisiones directivas de cada club? Miremos los cuerpos que mandan en el mundo del fútbol. Sí, le damos a la mujer el fútbol femenino, por ejemplo. Pero de cada comisión, cuando nos juntamos, somos... A ver, la Asociación del Fútbol Argentino son 43 clubes los que votan. 44. De los que votan ahí internamente en Buenos Aires, después están los del interior. 43 son varones. 43 son varones. Una sola mujer, que era la presidencia de Banfield. Después vamos a hablar del deporte en la legislación mundial, deporte en el derecho comparado. Ahí vamos a examinar una serie de modelos. Es importante analizar los modelos, ¿sabe por qué? Porque si uno analiza los modelos, uno ve que, por ejemplo, hay modelos que están muy adelantados en derecho deportivo. Uno de ellos es Brasil. Brasil tiene un modelo muy adelantado en derecho deportivo porque tiene su propia legislación.
En Brasil hay una constitucionalización del derecho deportivo. Las sociedades anónimas, aquí no, aquí tenemos asociaciones civiles. ¿Cuál sería el modelo ideal y por qué tenemos que constitucionalizar el derecho deportivo? Vamos a examinar el derecho disciplinario, que a ustedes les va a gustar mucho, cómo se componen los tribunales, cómo se hace la parte punitiva, cómo se falla, qué es el derecho de protesta, qué es el derecho de defensa, por qué hay que dar derecho de defensa. Esto es algo que hoy les digo a los que están escuchando. Atención con esto, porque es muy importante. Muchas veces me preguntan, pasa algo el domingo en una cancha, por más grave que sea lo que ocurre en la cancha, no podemos sacar el fallo el lunes. Por más grave y por más que la prensa diga, mirá, lo vio todo el mundo, no podemos sacar el fallo el lunes. ¿Por qué? Porque tenemos que correrle el traslado a la persona que ha sido acusada de haber cometido un hecho en la cancha, de que se defienda. Tenemos que dar derecho de defensa, haya hecho lo que haya hecho en la cancha. No podemos juzgar con pruebas, pero sin que la persona ejerza el derecho de defensa que está perfectamente y taxativamente determinado en el artículo 7, artículo 8 de los reglamentos de los tribunales. Lo que ocupamos nosotros, que es el reglamento de transgresiones y penas. Artículo 7, defensa del el club. Artículo 8, defensa del jugador o otro imputado. Artículo 6, defensa de dirigente. Después le voy a explicar también por qué un dirigente que está en una mesa, en una reunión de comisión, no puede ser juzgado por el Tribunal de Disciplina. ¿Por qué no puede ser juzgado por el Tribunal de Disciplina? Porque el Tribunal de Disciplina no tiene competencia sobre el órgano del Consejo Directivo. Para eso, antes de analizar la cuestión, lo que hay que hacer es crear un tribunal diferente, un tribunal de ética, que lo pueden componer los mismos miembros. De eso vamos a estar hablando cuando hablemos también de los medios de prueba. Vamos a hablar de el derecho de formación al deporte, las normas deportivas, como les anticipaba, y la ley 27.211, para que les sirva y para que puedan sacar sobre esto cosas muy importantes. Además, vamos a hablar del deporte y la economía. Cuando hablemos de esto, vamos a traer un contador aquí para que charle sobre el proceso de quiebra de las asociaciones civiles, de los procesos concursales a los que pueden acceder las asociaciones civiles, del concurso preventivo, del proceso de quiebra, del acuerdo preventivo extrajudicial, del salvataje de la entidad deportiva, del fideicomiso financiero y un tema que es muy atrapante y que todo el mundo cree conocer y no lo conoce, que es la ley de inembargabilidad de los clubes. La ley de inembargabilidad de los clubes. Todo el mundo dice, no, pero los clubes son inembargables. Sí, sí, pero también tenemos que saber que los que responden son los dirigentes. Porque el dirigente, de acuerdo al Código Civil y Comercial, responde ilimitada y solidariamente con su patrimonio. Entonces, si usted tiene un acreedor que le quiere cobrar al club, dice, no, total, no me puede embargar. Sí, sí, pero alguien le va a cobrar. ¿Por qué? Porque claramente, si uno tiene una deuda, uno debe responder con el patrimonio. Entonces, aquel que firmó es el presidente, el secretario y el tesorero, que son, por lo general, porque las cuentas son tripartitas en el caso del banco, por lo general son tres los que hablan de este tema. Hablaremos de los sujetos del derecho deportivo. Este es un tema interesante que tiene que ver con las... Hay varios sujetos del derecho deportivo. A ver, asociaciones civiles, nosotros, los clubes, las federaciones, tenemos una categoría que es de primer grado, clubes con socios, personas. De segundo grado, ligas. ¿Quiénes son los socios? Los clubes. Y de tercer grado, las federaciones. ¿Quiénes son los socios de las federaciones? Las ligas. Tenemos tres categorías. Todas esas categorías son sin fines de lucro. Pero después vamos a ver que esa cuestión del fin de lucro no significa que yo no puedo recaudar y que mi balance no pueda dar positivo. Lo que sí, el lucro
de una asociación, todas son asociaciones, un club en asociación, una federación en asociación, todas son personas jurídicas de existencia ideal. Bueno, y ahí el lucro, cuando usted, por ejemplo, hace un baile, por decirle, un gran evento, y le dejó 2 millones de pesos, ¿está cometiendo algún ilícito porque usted está obteniendo un lucro? No, el lucro es no repartible, es reinvertible. Uno lo que hace es invierte en el objeto que tiene la sociedad. ¿Usted cuál es el objeto? Jugar al fútbol, jugar al básquetbol, lo invierte ahí y con eso está cumpliendo. Asociaciones civiles, jugadores amateur, jugadores profesionales, técnicos y preparadores físicos, agentes de jugadores, están muy de moda ahora, los intermediarios, si usted quiere, los dirigentes deportivos y los otros sujetos. Ahí hay los árbitros también. Ahí hay una interrelación, estaremos explicando cómo se interrelacionan cada uno de ellos. A ver si un árbitro hace, cuando va a cobrar el domingo a la cancha, ¿estamos hablando de una cuestión laboral o una cuestión vocacional? Bueno, si sería una cuestión laboral en el mundo amateur, le digo la verdad, un árbitro se enoja y nos hace juicio y terminamos pagando hasta el día de mañana. Pero hasta aquí lo que han dicho los tribunales con respecto a esto, de que la naturaleza de la prestación arbitral no es laboral. Es discutible, pero hasta aquí los tribunales, Fallo González, por ejemplo, que fue un fallo emblemático de la Liga de Gualeguay, ha dicho de que la prestación no es laboral, y en la mayoría de los casos surge esto. Después estaremos hablando también en otro módulo de las normas que tienen que ver con el deporte, la pirámide jurídica en el mundo del deporte, los reglamentos federativos, los estatutos, tan importante, porque uno dice, yo tengo un reglamento, no. El reglamento va a reglamentar cómo jugás, cómo son el sistema de los votos para definir alguna cuestión del consejo directivo, las cuestiones que tienen que ver con las reglas que se imponen, a ver cómo jugás el campeonato, apertura y clausura, los pases, los jugadores, bla, bla. Eso es lo que reglamenta el reglamento. El estatuto es otra cosa. El estatuto es la madre. El estatuto es el origen, el génesis de la creación. En el estatuto está el acta fundacional, la forma de elegir presidente, la naturaleza del mandato, la función del presidente, secretario, tesorero, de cómo está integrada la comisión, de cuándo vence en este caso el ejercicio económico, y cómo se van a repartir las deudas en caso de disolución. Es decir, el estatuto es el génesis de la cuestión que tiene cada asociación civil. Los reglamentos del estatuto del jugador de fútbol, los reglamentos del estatuto del jugador profesional, las reglas del fútbol, bueno, todo esto lo estaremos también analizando. Vamos a ir a un tema que tiene que ver con las leyes ordinarias del deporte. ¿Por qué? Porque también en el entramado que tiene el fútbol, fíjense que será importante, el fútbol tiene cierta autonomía. Entonces nosotros tenemos los antecedentes del deporte en la legislación argentina, la ley del deporte, la 26665, la modificación de la 27202, y además los decretos de necesidad de urgencia 2019, las convenciones colectivas de trabajo de los jugadores y las convenciones de trabajo del director técnico, que tengo una discusión con eso, hace rato que vengo, porque cada vez nos están corriendo más el banquito. Atención que en cualquier momento hay una obligatoriedad de que los técnicos que dirigen ligas locales van a tener que tener matrícula. Hasta aquí, hoy, el Consejo Federal prevé que los que, en definitiva, dirigen torneos federales, ya para el amateur, tienen que tener matrícula de técnico de AFA. Si no, no pueden dirigir. Vamos a hablar de la responsabilidad, que es tan importante, que tiene que ver un concepto muy grosso, que es la responsabilidad que tienen los clubes cuando hay un accidente. Hay mucha
inseguridad jurídica con respecto a esto y además hay, la verdad les digo, mucha ignorancia. Los clubes son responsables objetivamente de todo lo que ocurre antes, durante y después del partido. Yo tenía un dirigente, amigo mío, que me enseñó muchísimo el derecho deportivo, que hoy no está, que falleció, uno de los más grandes en derecho deportivo, si no el más grande de la provincia de Entre Ríos, llamado Enrique Glesser. Y Enrique Glesser me decía, si vos te pones a pensar la gravedad de estar en una institución, y si te lo pones a pensar en serio, dice, cazás un candado grande y cerrás la puerta del club. Porque la responsabilidad que tienen los dirigentes y que tiene el club frente a un hecho es objetiva. ¿Qué es una responsabilidad objetiva? La responsabilidad objetiva significa que yo no respondo ni por el dolo, que es la intención, el elemento volitivo, el elemento cognitivo. Es decir, yo sé lo que voy a hacer y lo hago, eso es dolo, o la culpa, que es la negligencia, la impericia, el andar, en este caso, culposo. No, yo respondo por el hecho, respondo por el resultado. ¿Por qué? Porque falleció una persona en la cancha y bueno, después voy a tener que probar, se me traslada la culpabilidad. Entonces, esa cuestión que tiene que ver con el concepto general de responsabilidad, la responsabilidad de los clubes, de las asociaciones civiles, la contractual y la extracontractual, más allá de que el código las ha unificado ahora a partir del 2015, también vamos a hablar de esto, la responsabilidad de los terceros, la responsabilidad del Estado, la prevención, cómo prevengo esto, las medidas cautelares, cómo coloco un derecho de admisión, qué pienso del hecho sobreviniente, cómo puedo salvar, cómo puedo protegerme, los seguros, cómo tomo seguro del espectador, seguro de responsabilidad civil, seguro del jugador, y bueno, y también ahí tengo que hablar de la legislación argentina de violencia en los espectáculos deportivos. Y ahí llega un tema que hoy nos toma muy de frente, que es el tema policial, donde hablamos justamente de la responsabilidad de las leyes de violencia en el deporte. Entonces, los expedientes administrativos, la restricción administrativa de no concurrencia, que por qué la medida se toma rápidamente, por qué se me juzga ya con el sentido de culpabilidad. Bueno, esa restricción administrativa, que es el decreto de Patricia Bullrich, el E354 del año 2017, también lo vamos a analizar. Y para finalizar, cuando vamos llegando ya al módulo 12, vamos a hablar de los medios alternativos de resolución de conflictos. Mediación, arbitraje y esas cuestiones que tienen que ver cómo resolver los conflictos sin llegar a chocar con los demás, porque también hay que hablar de medios alternativos de resolución. Uno es el mediador. Mediador es una persona a la que yo contrato para tratar de arreglar un problema entre un club y otro club. Ese mediador no opina. Él nos coloca las cuestiones ahí en la mesa para que nosotros debatamos. O podemos ver un árbitro. En este caso sería el arbitraje. Por eso hablamos de mediación y arbitraje, que son los métodos de resolución de conflictos. De eso se compone este curso que vamos a ir transitando en estas 12 clases amenamente y tratando de contarles a ustedes desde mi experiencia qué es lo que se puede hacer para ir mejorando en cada espectro, atendiendo claramente algunas cuestiones que ustedes no deben olvidar. No es lo mismo tomar una medida en Colón que en Feliciano. No es lo mismo hablar de dinero en un club que tiene 1000 socios con aquel club que prácticamente tiene 30. Es decir, nosotros tenemos que buscar las cuestiones de tiempo, de circunstancia, de modo y de lugar. No hay una realidad para todos. Eso es mentira. Nosotros no podemos igualar. Sí, lo que podemos hacer es tratar de hacer todo un poquito más equitativo.
que al que tiene mucho, quitarle un poquito, traérselo al que tiene poco. Pero igualdad no, porque la igualdad es un término que no existe. No existe igualdad. Sí, nosotros podemos perseguir la cuestión de la equidad. ¿Por qué no existe la igualdad? Porque cada persona es diferente. Todos los que estamos aquí, los 62 que estamos en escucha, somos diferentes por más que seamos personas. Pensamos diferente, opinamos diferente, no somos iguales. La única igualdad que tenemos es que somos personas. Pero sí podemos perseguir cuestiones equitativas. Entonces, buscándole la manera de encontrar comparaciones y coincidencias, podemos, en definitiva, crear soluciones para ligas de Federal, ligas de Feliciano, ligas de La Paz, o las ligas llamadas grandes, Paraná, en este caso Concordia, Gualeguaychú, y si usted quiere Colón. Y también nos queda un tema que nos va a llevar un módulo completo, que es la capacitación del COMET. La capacitación del COMET, que yo conozco cómo se carga el COMET, pero el día que hablemos de la capacitación del COMET vamos a traer una persona especializada para que gráficamente les explique cómo damos de baja un jugador, damos de alta al jugador, lo verificamos y lo colocamos para jugar. Porque acuérdense en el detalle, el COMET, que es un software y que ya muchas ligas lo están ocupando, hay ligas que ni siquiera empezaron a cargar los datos. Y lo que va a ocurrir es que le van a terminar sacando a todos los jugadores. ¿Por qué? Porque el jugador lo que quiere hacer es quiere jugar. Entonces cuando llega un club, ¿qué es lo que dice? No, yo no juego a ninguna parte. Entonces, pero no jugaste, no jugué. Y si jugué, jugué mal habilitado. Entonces, ¿qué hacen las ligas cuando lo cargan? Revisan que ese jugador no está en el COMET y lo terminan cargando. Y al terminar cargándolo, después, ¿cómo protestar? No, pero yo tengo aquí, tengo el pase. Y hoy por hoy, los fallos que yo he visto del Tribunal de Disciplina del Interior le dan prácticamente una validez al COMET que hace algunos años el COMET no tenía. Es por eso que es muy importante la capacitación en el tema COMET. La vamos a dar también aquí en este mini curso para que más o menos tengamos una dimensión clara de todo lo que ocurre en el ámbito deportivo. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Cualquier pregunta que les interese, estamos para evacuar cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, estamos por aquí para la escucha. Fernando. Sí, escucho. Alberto de Santa Elena. Sí, sí. Si bien es un tema que lo vamos a charlar más adelante cuando llegue el momento y el módulo que corresponda, vos tocaste un tema que yo creo que todos prendimos las lamparitas, mirándolo con un poco de futuro, ¿no? No muy lejano, que es el tema de que los técnicos sean matriculados. Está perfecto. Si lo van a exigir, tendrán que buscar la forma de acercarle a cada liga la posibilidad de que las personas que quieran ser técnicos tengan la posibilidad de estudiar. Hoy no hay, es decir, en la mayoría de las localidades no hay forma de acceder a un curso de técnico. Mirá, ese es un tema que hace años que se viene discutiendo. En mi opinión, yo creo que no estamos preparados todavía pero desde el punto de vista legal, creo que no estamos preparados todavía para recibir los técnicos, porque ya hemos tenido conflictos en la década del 90 y hemos pagado millonarias sumas con respecto a esto, tenemos millonarias sumas con respecto a esto, pero la realidad es la siguiente. Cuando nosotros hablamos de esta cuestión de dónde están las escuelas para aprender, en Concordia
en Concordia se abrió ahora, hace muy poquito, este año, la escuela para técnicos, una escuela para técnicos nacionales. Creo que hay otra en Paraná y de a poquito están llegando a todos lados. Así que si esa es tu pregunta, Alberto, me parece de que van a seguir capacitando. Muchos se están capacitando vía internet también. Están haciendo, en estos años han aprovechado y han hecho Zoom. Pero a mí la preocupación, y es por eso que después lo vamos a analizar, no solamente es tenerlos capacitados. Yo creo que una persona capacitada es lo mejor que le puede pasar a un club. Pero vos tenés que tener en cuenta que cuando vos contratés a un técnico, vos tenés que hacer un contrato y vos tenés que hacer los aportes. Y el contrato mínimo que vos podés hacerle a un técnico es por un año. Y vos vas a tener que aportar al sindicato y vas a tener que aportarle a ALFA un determinado número de dinero. Y vos ya ahí vas a estar creando una cuestión laboral. Una cuestión laboral, es decir, que son muchos detalles. Esto lo hemos discutido ya en el seno de la federación alguna vez. Yo particularmente no estoy de acuerdo con que lleguen a las ligas, pero bueno, escucho opiniones. Yo no estoy de acuerdo que lleguen a las ligas todavía. Sí, bueno, a nivel superior, el que quiere hacia arriba, quiere jugar torneo federal, lo han instituido. Esto es algo que se hizo con un convenio que es el 662/2013, que es un convenio que ha celebrado, un convenio de trabajo, donde los que participen en la A, la B, en la C y en los torneos superiores tenían que tener técnico matriculado. Y con la pandemia, en el año 2020, cuando vino la pandemia y se jugó ese mini torneo, que fue un torneo corto, no el del año pasado, sino un torneo corto, hubo un despacho firmado por Trovillino que además obligó a los clubes que participaban a nivel amateur en los torneos federales, el B anterior, torneo federal amateur, a la obligatoriedad de tener un técnico recibido. A mí particularmente, yo puse un grito en el cielo con respecto a esto, no me gustó la medida. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que hacer una gran división entre lo profesional y lo amateur. Y entonces el torneo federal sigue siendo amateur, el A no, el A es profesional. El amateur, al no tener contratos, lógicamente, debería no tener obligatoriedad de tener técnico recibido. El que lo quiera tener, que lo tenga y que lo pague, nadie dice que no, pero no obligado como está. Yo aquí en Colón, por ejemplo, San Jorge, Achirense y Sauce, que fueron los que participaron en el torneo federal, tuvieron que tener 3 técnicos recibidos. Y cuento algo, hablando de esto, un técnico que trabajó en Colón durante algunos años haciendo una prestación, como pudo haber trabajado en Santa Elena, pudo haber trabajado en La Paz, se recibió de técnico en España y nos pidió a nosotros que le demos, porque necesitaba 2 años más, entonces nos pidió que en los clubes donde aquí dirigió, le demos un certificado de trabajo. Yo charlé con la secretaria de ADFA y le dije que de que yo le podía dar era un certificado de que él estuvo en este club, si no, no certificado de trabajo. No, acá no estuvo trabajando, le digo. ¿Y cómo no estuvo trabajando? Y no, le digo, porque acá el técnico no cobra, le digo. O si cobra, cobra un viático. Porque una vez que nosotros reconozcamos que el técnico es un trabajador del club, estamos sujetos, lógicamente, a lo que se convierte en una relación laboral. Subordinación técnica, subordinación jurídica, subordinación horaria. Están los ítems marcados en la ley de contrato de trabajo. Por eso digo, lo vamos a charlar después cuando hablemos de esto. Yo tengo muchos escritos con respecto a este tema que he hecho yo, digo, del convenio ADFA, porque además es algo que se viene, por eso le digo, es algo que se viene, lo hemos hablado alguna vez con Pacini, Caruso Lombardi quería lo mismo, es algo que se discute, pero bueno, ya te digo, para estudiar, y me parece bien que estudien porque hay que capacitarse, está ahora en la escuela de Legarreta en Concordia, y después muchos están estudiando a distancia. Listo. Gracias, Fernando. No, de nada. Sí, Fernando, buenas noches. Buenas Yo noches. soy Carlos Curiarte, soy secretario de Rosario de Tala y además trabajo para mi club, que es una persona que es un pueblito muy pequeño de
del departamento Tala, donde no creo que haya más de 700, 800 habitantes. Tenemos el club y trabajamos denodadamente para ingresar a la liga, trayendo jugadores de afuera, jugadores que vienen a jugar por la camiseta, como de quien dice. Lo mismo con el técnico es un muchacho de ahí del pueblo que se ofreció para ser el técnico y bueno, con alguien que lo ayuda no cobran nada, exactamente un peso cobran, y nosotros, si llegara a ocurrir eso de que hay que te obligan a tener un técnico matriculado y hay que pagarle y hacerle a ese club nos borran del mapa. Nos borran del mapa. Y bueno, esto es así. Yo creo que en algún momento van a venir. Hay que ir armando alternativas. Yo siempre digo que hay que escuchar, y por eso siempre digo mediar, arbitrar, hay que ir armando alternativas. Así como vos lo decís, hay muchos... El boliche era una casa, salía de ferie, ¿entendés? Y era un habitáculo de ladrillo a medio terminar sin puertas. Hay alguien que tiene algo. Hay alguien que tiene el audio abierto y está hablando de otra cosa. No se escuchó nada lo que me dijiste. No, te decía de que es una discusión que vamos a tener que dar y que cuando llegue el momento, yo solamente lo anticipo, lo que hay que hacer es ver qué soluciones le podemos encontrar y observar claramente cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Yo, en mi opinión, todavía el fútbol de interior no está preparado para eso, que la realidad es la que vos nos contás, pero bueno, hay gente que tiene otra apreciación. Por eso hay que, cuando ocurren ese tipo de cosas, hay que reunirse, plantear las cosas como las estás planteando vos y ver qué es lo que ellos te ofrecen para ver dónde está la diferencia y qué es lo que se puede hacer. Perfecto, entendido. Nos estaremos viendo entonces. Perfecto. ¿Algo más, muchachos? Cerramos. Hola, buenas noches. Sí. De Cruz a José de Aldea Brasilera, de la parte de la Liga Diamantina de Fútbol. Tengo una consulta porque ahora la Federación Entrerriana va a sacar el tema de que va a ser el seleccionado de juveniles. Eso, el técnico tiene que estar, digamos, tiene que ser un técnico por el tema de AFA, tiene que tener el carnet habilitado para dirigir esas selecciones. Yo, a ver, en principio la respuesta que yo tendría que es para dirigir aquí a nivel provincial, no. Ahora cuando pases a nivel nacional, sí. A nivel provincial aquí no vas a tener inconveniente. Ahora, si la selección clasifica a nivel nacional, sí, porque en ese ítem sí, porque estás entrando en un terreno nacional. Entonces, por ahora no es necesario. No, por ahora no. Bueno, acá en la provincia. Si pasás, seguramente te van a pedir técnico nacional. Ah, ahí está. Esa era. Igual que en el tema de los digamos, las categorías sub-13, sub-15, sub-17 provinciales, Lo mismo. tampoco lo necesitamos acá. Lo mismo. Muchas gracias, muy amable. Por favor. Muchísimas gracias por la atención.